Buenas noches, queridas personas, amigos que nos están viendo a través de este canal que es Servidoctrinas. Para nosotros es un placer, es una bendición tremenda el estar siendo bendición a sus vidas con cada enseñanza, con cada estudio, con cada doctrina, con cada predicación que podemos brindarles en este canal. En esta noche yo voy a compartir un pasaje, un mensaje que se llama Mahanaim. El nombre Mahanaim significa dos campamentos, dos campamentos. La palabra de Dios nos enseña que en este mensaje nos habla de un personaje muy singular, muy significativo, muy conocido por todas las personas que hemos escuchado o leído la Biblia, que es Jacob. Jacob es un personaje de la dinastía de Abraham y de Isaac, nieto de Abraham, hijo de Isaac, un personaje que su nombre significa usurpador, engañoso, mentiroso, una persona que siempre se la pasó en gran parte de su vida tratando de usar medios, estrategias, tretas, logros a través de su propio ingenio. Un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un hombre que se las valía por sí mismo para salir de problemas, de apuros, de dificultades. Pero déjame leer una cosa. Para Dios eso no es lo importante. Para Dios lo más importante es que aprendamos a confiar en Él. Este mensaje se llama Mahanaim precisamente porque significa dos campamentos. Había dos campamentos. Había un campamento que era el campamento humano, por decir así, pero el segundo campamento era un campamento divino. Y Jacob le llamó así precisamente porque venía un campamento, tanto el de él se iba a enfrentar a un campamento muy fuerte que venía de más de 400 hombres, que era su hermano Esaú. Jacob de alguna manera le robó a Esaú, su hermano, todo lo que conocemos la Biblia, sabemos esa historia tremenda, la primogenitura y de alguna manera también la bendición. Esaú se quedó muy resentido con su hermano Jacob, de tal manera que uno de los anhelos de Esaú era matarlo, hermanos. Esto era increíble. Sin embargo, Jacob se fue a una tierra, pues de su parentela, lejos de la tierra prometida, y estuvo allá cerca de 20 o más de 20 años. Sin embargo, cuando ya viene de regreso, es cuando se encuentra con aparentemente un problema tremendo. Él ya la veía terminada su vida. Él veía terminada la vida de su familia y de sus criados, de sus ovejas y de todo lo que él había logrado durante más de 21 años, que era en la tierra de su suegro Labán. Sin embargo, comienza este pasaje, el capítulo 32 de Génesis, diciendo Jacob siguió su camino. ¿Qué significa esa frase, Jacob siguió su camino? Que Jacob siguió el mismo camino de buscar sus propios medios, sus propias salidas, sus propias soluciones, sus propias maneras de poder arreglar las cosas. Querido hermano, amigo, persona que nos visita y que nos está escuchando, la manera en cómo nosotros podemos solucionar los problemas no es con nuestro ingenio, ni con nuestra capacidad, ni con nuestra astucia, ni con nuestra inteligencia humana, es con el poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere enseñarnos un principio a través de esta lección de Jacob. Quiere enseñarnos que en realidad siempre a favor del pueblo de Dios, a favor de la gente que ama a Dios, a favor de aquellos que confían en Dios, siempre va a haber un campamento de ángeles alrededor de nosotros, de seres sobrenaturales que cuidan de nuestras vidas, como este pasaje enseña que precisamente había un campamento que Dios había puesto a favor de ese siervo engañoso, mentiroso, usurpador, calumniador, astuto, que era Jacob. Pero que Dios en su manera tan bondadosa le tenía un gran amor y afecto a Jacob como a cada uno de nosotros. Créame lo que así como Jacob, somos nosotros, los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos esa parte, esa esencia, ese lado oscuro de Jacob en lo más profundo de nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios que él se encaminaba para regresar a la tierra prometida. Pero él venía con mucho miedo, con mucho temor, con mucha angustia y con mucha desesperación. Él venía y sabía que se iba a encontrar con uno de los obstáculos más grandes de su vida, que era su hermano Esaú, aquel al que él aparentemente de una manera significativa lo había traicionado. Pero todo lo que había pasado en la vida de Jacob era parte de un plan de Dios. Aún el haber recibido la bendición y aún el haber obtenido la primogenitura era parte de un plan de Dios. Dios, querido hermano, persona y amigo, lo tiene todo bajo control. Las cosas que nos pasan, que nos suceden en la vida, no es obra de la casualidad, no es obra de la suerte, no es obra del destino, es obra de un plan y de un propósito y de un diseño de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jacob empezó a planear su propia estrategia, empezó a solucionar
propias situaciones difíciles y agarró una comitiva diferente, seccionada de campamentos para enviárselos como mensajeros a su hermano Esaú, que venía, pero que él creía que venía a matarlo, que venía a destruirlo. A veces cuando hay uno de los problemas más grandes que hay en la mente del hombre y en el corazón del hombre, se llama miedo. ¿Sí sabe que es el obstáculo más grande? El miedo, el temor. Las personas no se atreven a hacer cosas, no se atreven a realizar situaciones heroicas, actos, o se atreven a dar un paso decisivo para el bien de ellos por una razón: el miedo, el temor, el que puedan fracasar, el que puedan perder éxito o algo. Pero déjeme le digo, Jacob tenía todo aparentemente bajo control y empezó a mandar un campamento y le decía: mira, cuando llegues ahí le vas a llevar cierto presente, cierto mensaje, que vienes de parte de Jacob, que yo quiero darle lo mejor, que vengo con dinero, que le voy a dar presentes, que le voy a dar vacas, ovejas, camellos y toda clase de regalías. Es decir, Jacob estaba tratando de planear las cosas a su manera. ¿No le recuerda a usted y a mí muchas veces lo que muchos de nosotros hacemos? Tratar de, a nuestra manera, con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias capacidades, tratar de arreglar y solucionar los problemas que muchas veces dejamos pendientes años atrás, o que están pasándonos situaciones donde decimos, la gente en el mundo diría: el karma se te está regresando, la ley de la siembra y la cosecha está viniendo a tu vida, las cosas se te están acumulando, eso que te está sucediendo es porque dejaste pendientes asuntos en el pasado, y empezamos a querer tapar un hoyo y otro hoyo y otro hoyo a través de nuestros propios medios. Pero déjeme le digo, el único que nos puede ayudar y solucionar los problemas, eso es nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que él trató de ir con Esaú y que de alguna manera trataba de que Esaú pudiera obtener de alguna manera agradecimiento, gratitud por él. Pero después vienen los mensajeros con Jacob y le dicen: Jacob, Esaú viene con 400 hombres. En ese momento Jacob se pone de una manera histérica y angustiado y con miedo, y el temor se apodera de su vida y la zozobra y qué pasará y el temor al futuro, que es lo que pasa en el ser humano. Todavía no pasan las cosas cuando en realidad la mente del hombre maquina tantas cosas que ni siquiera han pasado, ni pasarán, ni sucederán. Pero la mente, la imaginación, crea un mundo de adversidades. Eso es parte de la mente humana. La mente es muy compleja, es muy inentendible, es muy incomprensible. Y él se empieza a angustiar y empieza a tomar zozobra y angustia y miedo y temor. Y hasta cierto punto, querido hermano, querida persona, querido amigo, el miedo, el temor, la angustia, la zozobra y la desesperación hasta cierto punto es bueno. ¿Por qué, hermano Adrián? Porque eso nos lleva a un punto de quiebra en nuestras vidas. A eso lo llevó a él. Estar tanto sufriendo y tanto angustiado y con tanto temor, que él ya no pudo qué hacer, sino lo que debía de haber hecho desde un principio. ¿Qué hizo, hermano Adrián? Dice que en ese momento Jacob dice que empieza a elevar una oración, un clamor y una súplica, y se inclina ante Dios y le dice: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, ayúdame, sácame de este apuro. Señor, tú me dijiste que volviera. Señor, tú me dijiste que tú me ibas a ayudar en las necesidades. Soy yo menor que tus misericordias, Señor, y que toda tu verdad, Señor. Soy yo menor que todos mis antepasados. He cruzado con mi cayado este río, este Jordán. Ahora estoy aquí sobre 2 campamentos. Fíjese nada más, qué tremendo. Querido hermano y querida persona, cuando usted y yo estamos en angustia, en desesperación, en crisis, en punto de quiebra, en depresión, en una situación donde ya no hay salida, lo único que nos queda es elevar nuestros ojos al cielo, como lo hizo Jacob, y decirle: Señor Dios, ayúdame. Sácame de este apuro, sácame de esta necesidad, sácame de este problema, sácame de esta crisis. Señor, tú eres un Dios de misericordia, de verdad. Lo que tú dices es cierto, lo que tú dices es verdad. Todo lo que tú dices se cumple. Querido hermano, querido amigo, querida persona que nos está viendo y escuchando en este momento, créamelo, que aún las situaciones de crisis son para elevar plegarias, súplicas, imploramientos, ruegos y oraciones a nuestro Padre Celestial. Y es reconocer, como Jacob: Señor, tú eres un Dios de misericordia, de bondad, de verdad, de benignidad, Señor. Y le pidió específicamente, le dijo, ¿qué le dijo, hermano Adrián, en esa oración? Líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Por favor, no dejes que me mate, porque
Eso fue lo que él deseaba hacer, Esaú, su hermano, 21 años atrás contra su propio hermano Jacob, cuando vio que se le había robado la bendición. Matarlo, asesinarlo, acabarlo, destruirlo. Pero él le pidió: Señor, ayúdame para que no me destruya y líbrame, Señor, porque me puede acabar a mí, a mi esposa y a mis hijos. Querido hermano, es que no solamente somos afectados nosotros, sino solamente somos afectados nosotros y también nuestra familia, con nuestras decisiones, con nuestras determinaciones de vida. Créamelo, que no solo se afecta, sino afectamos a los que están a nuestro alrededor. Y desafortunadamente las personas inocentes son afectadas de una manera sobrenatural. Pero él le pidió: Señor, ayúdame a mí, no solo a mí, sino también ve por mi familia. Mi querido hermano y amigo, querida persona que nos escucha en esta noche, le animo a que si usted se encuentra en un momento tremendamente complicado, créamelo, usted puede doblar rodilla donde esté, usted puede elevar su clamor, usted puede elevar su oración y decirle al Señor: ayúdame, Señor, porque yo no estoy solo, también mi familia necesita tu ayuda, tu apoyo y tu solidaridad. Y Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de bendición. Él le aclara y le dice: tú dijiste que tú ibas a hacer bien a mi vida y que mi descendencia iba a ser como la multitud de la arena que está a la orilla del mar. Le está no reclamando, sino le está pidiendo al Señor que sus promesas sean cumplidas. Y créamelo, querido hermano, persona, amigo que nos está escuchando, las promesas de Dios son promesas que están establecidas, juramentadas, prometidas por Dios, y Dios, sus promesas en Cristo son sí y son amén. Porque Dios es un Dios fiel a su palabra y a su verdad. Dios no puede contradecirse. Nosotros nos contradecimos y fallamos a nuestras palabras, promesas, votos y juramentos. Pero no así el Señor. El Señor es fiel a su palabra. Y Él está pidiendo al Señor que Él sea fiel a lo que Él había prometido ser fiel. Y créanmelo, que Dios nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Y que Dios nos guardará y nos cuidará. Y dice la palabra de Dios que algo que me llama la atención en este pasaje, que dice que después que él acabó de orar, clamar, pedir, implorar, llevar la carga al Señor y llevar toda nuestra ansiedad en la presencia de Dios, dice que Jacob durmió aquella noche en paz. Estuvo tranquilo y sosegado. Pudo decir como el rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él pudo dormir. Él oró claro, él clamó claro, él pidió claro, pero el estrés, la angustia, la desesperación y el temor, el Señor se los disipó. ¿Y sabe cómo se lo comprobó disipándolo y ayudándolo? A que Jacob de esa noche tomó quizás su abrigo, puso su tienda de campaña, se cubrió y él quedó profundamente dormido. Eso era un símbolo de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios nos la puede dar a nuestras vidas cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos y cuando nosotros suplicamos su gracia, su presencia y su bendición. Queridos hermanos, queridas personas, al final, cuando usted siga viendo este pasaje de Génesis 31, se va a dar cuenta que al final Jacob siguió haciendo lo que él tenía en mente: llevarle alguna comitiva de animales, de cabras, de ovejas, de vacas, para que de alguna manera se pudiera mostrar o ganar el favor de su hermano Esaú y así apaciguar su ira. Pero sabe una cosa, adelantito de este pasaje tan maravilloso, Dios lo lleva a Jacob para que Jacob, dice la Biblia, que quedó completamente solo. Y que en ese momento, en un lugar llamado Peniel, Jacob luchó con un ángel, con un personaje, con una persona que él no sabía que era Dios mismo. Y ese mismo Dios le descoyuntó lo que era su muslo de su pierna. Cuando estaban forcejeando en esa noche solo hasta que rayaba el alba, dice que en ese momento el toque de ese personaje que llegó a la vida de Jacob en esa noche completamente solo, le descoyuntó el muslo de tal manera que Jacob quedó completamente cojo de por vida. Jacob, cuando caminaba de una manera rengueando, porque se le quedó como un recuerdo de aquella noche en la cual estuvo solo con Dios. ¿Sabe dónde nos lleva, querida persona, amigo y hermano? Dios, a estar solo con Él cara a cara y a luchar con Él hasta que raye el alba. A veces es necesario, como Jacob, que quedó solo en aquella noche, quizás 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, no lo sé, pero en ese día o en esa noche, él, al estar con Dios peleando y luchando,
No había nadie a su alrededor, ni a su derecha ni a su izquierda, ni enfrente ni atrás, ni nadie que le apoyara, nada más que él solo con Dios cara a cara hasta que amaneciera. A veces es necesario amanecer y pasar noches en vela de oración, de súplica en la presencia de Dios. Y créanmelo, que cuando amanezca, nosotros ya no vamos a ser los mismos, igual que Jacob. Jacob nunca fue el mismo, con esa rengueada, con ese toque que Dios le hizo en su muslo, de su pierna. Y él se levantó y dijo, jamás volví a ser el mismo. Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, mi nombre es Jacob. ¿Por qué se lo decía a Dios? Porque Dios le quería decir, ¿quién eres? ¿Eres un usurpador? ¿Eres un engañador? ¿Eres un estafador? ¿Eres una persona mentirosa? Sí lo eres, Jacob. Pero desde ahora en adelante, después de haber luchado conmigo, después de haber estado en mi presencia, nunca más se llamará tu nombre Jacob, sino tu nombre será llamado Israel, que significa príncipe de Dios, el que pelea con Dios y con los hombres y vence. Y ese fue Jacob. Querida persona, nosotros nos identificamos con Jacob. Es necesario que a veces pasemos por crisis. ¿Para qué? Para poder recibir también un toque de Dios en nuestra vida. Y a veces ese toque nos va a dejar rengueados, nos va a dejar a veces imposibilitados, diferente a como estábamos antes. Pero bendita esa imposibilidad que nos hace Dios. Bendito ese toque divino que a veces nos deja un poco rengueando en nuestras vidas para poder depender más de Dios y menos de los hombres. Para poder confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Y para poder Dios cambiarnos y transformarnos, necesitamos estar con Él siempre cara a cara, en ese peniel, y ver su rostro cara a cara, y estar en su presencia y decirle, Señor, aquí está mi vida, úsame, ayúdame, cuídame, bendíceme, sácame de este problema. Y créamelo, querido hermano, amigo, querida persona que nos acompaña, que el Señor es un Señor fiel, que nos va a cambiar y nos va a transformar. Por eso le cambió de Jacob a Israel. Nos va a hacer príncipes y princesas de Dios. Nos va a hacer personas que luchemos con Dios en oración y con los hombres en cualquier adversidad que tengamos, y vamos a salir airosos y vamos a salir adelante de cualquier problema que tengamos en nuestras vidas. Dios les bendiga. Les animamos a que nos sigan visitando en Servidoctrinas. Denos un like para seguir adelante sirviéndoles a ustedes, mis queridos hermanos y gente. Dios los bendiga y gracias.